Estamos en un momento muy complejo, ¿no? Muy complejo porque, curiosamente, ¿quién nos lo iba a decir? Mentalidades estadounidenses, hegemónicas, americanas, se han introducido en nuestro deporte. Es así de curioso. Un país con tan poca tradición futbolística ha conseguido trasladar, sobre todo a través de Inglaterra, no deja de ser un hegemón, ¿no? Si lo hacen culturalmente, no lo van a hacer futbolísticamente. Han conseguido trasladar a través de Inglaterra pues, un paradigma, una nueva aproximación que realmente te acerca a muchas cosas, pero te aleja del fútbol, ¿no? Hoy quería conversar un poco sobre el Big Data, ¿no? Y traerlo a lo que me genera su aparición en el fútbol y también compartir con ustedes el testimonio de alguien a quien yo considero muy inteligente y sobre todo con una sensibilidad muy importante a la hora de hablar de fútbol. Vamos a comenzar escuchando unas palabras, un testimonio de Reinaldo Merlo, Mostaza Merlo, uno de los jugadores más importantes en la historia de River Plate en Argentina, y cómo fue descubierto y cómo le ajustaron su posición en el campo de juego eh, después de varios entrenamientos y después de un recorrido que ya tenía en las divisiones inferiores. Y después de ahí fui a Novena con Puchele. Ajá. Y bueno, que para mí fue un monstruo, ¿no? Un técnico fenomenal. Ahora faltan los Puchele. Ahora faltan los Puchele. Tendrían que tener toda la mayoría de los equipos tendrían que tener un Puchele. En inferiores hablo, ¿eh? Y no tenía ninguna vocación de dirigir primera, pero te daba el consejo justo. Justo era... Mirá. Veía un jugador, decía, este juega por izquierda, este va a ser... Armaba el equipo, te buscaba el puesto. Yo arranqué de 9, me dijo, vení. Me llamó aparte, él dirigía el alambrado. Tranquilo. Vení. Sí. Esa no es tu posición. Andaba para atrás. Me puso de 5 y bueno, a los 3 años y medio jugué en primera. A Merlo lo observa un sabio del fútbol, es cierto, Carlos Peuchelli. Pero lo que no podemos perder de vista es esa condición. Lo observaron. ¿Y quién lo observa? Un entrenador. Alguien que durante mucho tiempo dedicó su vida a analizar el juego, a ver los futbolistas, a pensar alrededor de cada uno de los futbolistas y del rendimiento que cada uno no solamente estaba ofreciendo, sino que podía ofrecer. Hace un tiempo conversé con el maestro Raúl Caneda acerca de esto, ¿no? Sobre todo del papel del entrenador en un fútbol como el actual, en una sociedad como la actual, en la que queremos o pretendemos, o mejor dicho, pretende alguno, al minuto 2 de un partido, explicar o desgranar todo lo que va a suceder. Una cosa que es imposible y que está muy bueno si esto lo estamos haciendo en una charla entre amigos, pero cuando esto sucede en la televisión española, debería llamar por lo menos la atención, no ya del público, sino de quienes están alrededor suyo, porque o el tipo es vidente, cosa que no es, o el tipo está vendiendo mentiras. Y esto me llevó a hablar un poco sobre la cuestión de la aparición de esta serie de datos que aparecieran infinitos, justamente con el profesor Caneda. Vamos a escuchar la primera parte de esa conversación. Estamos en un momento muy complejo, ¿no? Muy complejo porque, curiosamente, ¿quién nos lo iba a decir? Mentalidades estadounidenses, hegemónicas, americanas, se han introducido en nuestro deporte. Es así de curioso. Un país con tan poca tradición futbolística ha conseguido trasladar, sobre todo a través de Inglaterra, no deja de ser un hegemón, ¿no? Si lo hacen culturalmente, no lo van a hacer futbolísticamente. Han conseguido trasladar a través de Inglaterra pues, un paradigma, una nueva aproximación que realmente te acerca a muchas cosas, pero te aleja del fútbol, ¿no? Yo ahí me remito a lo que decía un sabio español, que es el que más sabe de fútbol, no porque le gustara el fútbol, sino porque era sabio, ¿no? Que decía que hay que tener el coraje de enfrentarse a la realidad, ¿no? Y sí da la impresión de que últimamente
estamos buscando lo que se le llama ciencia, pero se le llama ciencia para asimilarlo a un nombre que te dé seguridad, ¿no? Pues cobijos, escondites con la pretensión de ser modernos, y como todo lo moderno es efímero, lo que hoy es la solución mágica, pasado mañana ya vendrá otra que anula la anterior, que sí nos están alejando un poquito de la esencia de las cosas, ¿no? Me remito a otro sabio del fútbol, que es el Flaco Menotti, cuando hablaba de las mentiras evidentes, y cuando hablaba de hay cosas importantes y cosas apenas interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy curioso que en este momento en el que estamos, donde si tú vas hace 10 años aproximadamente, 10, 15 años, todos los, digamos, teóricos que estaban en torno al fútbol se estaban acercando a una comprensión que, bajo mi punto de vista, era la más adecuada respecto al fútbol, a entender el fútbol como un paradigma sistémico, desde la complejidad, ¿no? Que lo que pasa en un campo de juego no es lo que pasa por la adición de elementos, sino por la interacción de elementos, y eso genera un producto final que es diferente a la suma de los elementos, ¿no? Porque es fruto de la interacción. Es como una especie de lo que pasa cuando estás cocinando, ¿no? Según los elementos que vas mezclando y lo que vas haciendo en cada momento, aparecerá un producto u otro, ¿no? Entonces, entenderlo desde esa perspectiva parecía que se estaba imponiendo. Yo creo que la universidad nunca le ha sentado, casi nunca le ha sentado muy bien al fútbol, pero por primera vez le estaba empezando a sentar bien, con aportaciones metodológicas, teóricas, como las de Seirulo en el Barcelona, como las de Víctor Frade en Portugal. Y de repente, pues llegó una hegemonía, digamos, numérica, evidentemente con el cariz de científica, que viene de los deportes americanos, que es de la hegemonía cultural y económica estadounidense, que se introduce en Europa a través de Inglaterra y que se transforma en darle una fiabilidad como importante y no como apenas interesante, que decía el Flaco Menotti, a todas aquellas certezas que se miden a través de números, ¿no? Máquinas para medir metros, máquinas para medir metros de alta intensidad, la Big Data últimamente, etcétera, etcétera. Cuando todos ellos dan registros numéricos que como mucho son una consecuencia de lo que está pasando, pero no te explica las causas. No te explica las causas, es decir, te puede decir que este jugador ha hecho pocos desmarques de ruptura o ha corrido estos metros a alta intensidad, y eso es una consecuencia de lo que pasa. Y si tú consideras que eso es un problema en las consecuencias, en los datos, nunca va a estar la explicación de las causas. Entonces, este tipo de herramientas que vienen y ya forman parte de la institucionalidad del sistema, nos hacen correr el peligro de interpretar el fútbol a través de ellas. Y interpretas el fútbol a través de la enfermedad y nunca conocerás el cuerpo humano para saber por qué ha llegado a esa enfermedad, ¿no? Es como un médico supiera diagnosticarte, pero no supiera qué hacer para curarte. Es decir, las consecuencias no te dan solución para las causas. Claro. Y eso sí que es una dinámica que a mí me parece bastante compleja, porque sí que está pasando, porque tenemos que partir de un lugar común. El lugar es que todo lo muy importante de un entrenador no se puede mostrar. Es decir, el talento para saber diagnosticar, para entender el fútbol, el talento para saber diagnosticar lo que tu equipo, imagínate que tú vas a firmar un equipo, lo que tu equipo puede ser, eso no se puede mostrar. No. Y el entrenador hoy en día estamos muy esclavizados al parecer que sabemos más que al saber, porque ese saber real no lo puedes vender. Es un saber muy abstracto. Hasta el punto que el sistema está considerando de que saber de fútbol sabemos todos. Yo te garantizo que no. Y saber de futbolistas sabemos todos. Yo te garantizo que no. Pero la superestructura, el establishment, está considerando que saber, hombre, si viven de eso, todos saben lo mismo. Lo que lo diferencia son los pequeños detalles, lo que ellos hacen, el modelo, cómo entrenan, cómo se adaptan. Y es justamente al contrario. Todos más o menos acabamos entrenando de manera parecida, pero sí donde hay una gran diferencia es entre las capacidades de cada uno a la hora de entender el juego y saber de futbolistas, ¿no? Para explicar rápidamente y después volver a otra de los testimonios de Caneda, todo fue una misma respuesta, lo cual habla muy bien de su coherencia.
¿De qué se trata este Big Data? ¿Qué datos se entregan, no? A ver, no puedo enumerarlos todos, pero entrega, por ejemplo, los tracking de los GPS y que te dan información detallada sobre distancias recorridas, sobre velocidad, cambios de dirección, estado físico, etcétera. Obviamente está el tema de análisis de video que intenta descomponer cada momento de partido. Después está el monitoreo fisiológico, el análisis de las habilidades, modelos predictivos, cosa que a mí ya me hace mucho ruido, y está también el scouting inteligente, ¿no? Entre otras tantas herramientas que ofrece esto del Big Data. Ahora bien, si yo lo comparo con el béisbol, y más adelante en unos días voy a tener un capítulo dedicado a tratar de entender el Big Data en el béisbol y a partir de ahí diferenciarlo, y no seré yo quien lo explique, no se preocupen, para eso ya he contactado a alguien a quien respeto y admiro mucho. El béisbol parte de un duelo entre lanzador y bateador. Pero además, cuando esa pelota está en movimiento, salvo en circunstancias muy particulares, no hay esa relación continua entre los deportistas de un equipo y tampoco entre los deportistas de ese equipo con los del el otro conjunto. Pero bueno, vamos a seguir escuchando al profesor Caneda a ver, para seguir adentrándonos en esto que él menciona. Te puedo dar varios ejemplos, ¿no? La figura del entrenador es una figura que está magnificada, porque también la lógica que explica el fútbol es una lógica periodística, es una lógica comercial, como es normal. Entonces, bueno, pues es conveniente atribuirle al entrenador, para que todos nos demos importancia, una serie de capacidades que a veces tú escuchas a comentaristas o tuiteros hablando de los entrenadores y parece que son una especie de gurús que vamos como una especie de teleñecos o de monigotes manipulándolo todo. En el fondo lo que hace cada uno que está haciendo eso es darle importancia a lo que él te cuenta. Mira, fíjate lo que hace él y yo soy capaz de contártelo, ¿no? Pero nunca nada más alejado de la realidad, ¿eh? Es decir, yo sí creo que nunca ha habido tan pocos entrenadores realmente trascendentes. Es decir, nunca ha habido tan pocos entrenadores que realmente ellos de por sí generan valor, ¿no? Que generan valor de verdad. Yo te puedo dar pocos ejemplos y los que generan valor de verdad a lo largo de los últimos 30 años son aquellos que han sido capaces de pensar fuera del marco. Claro. Es decir, los que no ven ideas preconcebidas, cómo puedo solucionar yo con mi modelo, con lo que yo sé, sino los que realmente tienen una comprensión muy grande del ser humano, del futbolista, de sus potencialidades y son capaces de ver de manera diferente a como nosotros vemos. Te puedo dar ejemplos muy claros, ¿no? Todos aquellos que se han generado mucho valor evidente que te voy a dar con ejemplos, en su momento fueron exageradamente discutidos a pesar de ganar. ¿Por qué? Porque realmente eran disruptivos. Estaban haciendo algo que está fuera del alcance de la posibilidad de todos. Yo recuerdo que coincidía la llegada de Cruyff a España. Eso es un fenómeno a analizar y para hacer una enciclopedia de sociología. A mí Cruyff me parece el entrenador más fascinante quizás de la historia del fútbol. Mira lo que te digo. Porque lo que él hizo en España era tan disruptivo. Tú te pones a leer lo que se decía de él, porque había un alejamiento tanto de su sensibilidad a la hora de plantear el fútbol, su sensibilidad a la hora de elegir futbolistas. Es decir, en España se movía en unos tópicos que yo lo recuerdo, veníamos de la furia, veníamos de que si un jugador era técnico no corría, había que poner a un jugador fuerte al lado, veníamos de unas concepciones muy reduccionistas del fútbol y España era un fútbol eternamente fracasado. Y yo te puedo garantizar que en esa época que llega Cruyff y empieza a ganar y a cambiarlo todo, si España hoy es un referente en la producción de talento es porque nuestra sensibilidad la cambió Cruyff a pesar de nosotros mismos. Una forma de prestigiarse, yo recuerdo que recibía los cursos de entrenador, ¿no? Los cursos, es decir, en el mundo académico una forma de prestigiarse era hablar mal de Cruyff. Es decir, era tan disruptivo que eso generaba, porque evidentemente Cruyff hacía cosas que tú no eras capaz de entender. Ahora, la gran controversia, pero Cruyff ganaba e hizo de un equipo perdedor un equipo ganador. Sí. Entonces, eso queda para la historia. Lo mismo podemos decir
cuando hablo de pensar fuera del marco, es decir, pensar fuera de la caja que todos pensamos. Y pensar fuera de la caja es lo que te decía antes, es que todos pensamos en función de lo que sabemos. Y si todos estamos construidos a través de esos lenguajes, ataque, defensa, contraataque directo, tan reduccionistas. Yo recuerdo que para mí que los lenguajes de la escuela de entrenador eran una auténtica tortura, porque a mí me hacían convertir el lenguaje a algo que yo no entendía de esa manera. Y lo digo con todo el cariño personal a los profes, porque esto no es nada personal, esto es una abstracción teórica que tenía en esa época. Y no es casual que le haya hecho mención a este señor, a Johan Cruyff, porque cuando él habla de que Cruyff hizo cosas que incluso permitían a sus detractores, que es normal que los tengamos en la vida, al fin y al cabo, la posibilidad de dudar y de profundizar desde la duda es un elemento maravilloso, pero a muchos de sus detractores que no profundizaban les permitía hacerse los académicos, ¿no? No porque Cruyff estuviese predicando una verdad absoluta, sino porque estaba haciendo cosas diferentes. Y no es casual que él lo mencione, porque cuando nosotros estamos o repasamos ese equipo de Cruyff, es cierto que había un gran entrenador, pero ese gran entrenador eligió muy buenos futbolistas. Esa sensibilidad a la que hace referencia a Caneda no te la explica ni te la transfiere el Big Data. Estamos acostumbrados ahora a hablar de fútbol con mapas de calor, con una serie de herramientas que nada dicen del juego. Nada dicen del juego, porque si yo observo un mapa de calor que quiero ver, bueno, por ejemplo, el equipo tal se movió mucho más por esta zona, o por decirlo de otra manera, ocupó de manera mayoritaria estos espacios. Pero no me está explicando cómo se relaciona ese equipo, cómo se relacionan esos jugadores y sobre todo cómo se relacionan ante el oponente, con lo cual de repente esa ocupación espacial estuvo mucho más influenciada por las conductas del rival que por la voluntad propia. No olvidemos que en el fútbol está lo que se hace porque se quiere, está lo que se hace porque se puede, y está lo que se hace porque es lo que permite justamente el oponente, ¿no? Y ya para finalizar, escuchemos esta última parte de la intervención del profesor Caneda. Por ejemplo, Pep Guardiola, ¿no? Más allá de que evidentemente ha entrenado a un Barça, que era un equipo que heredaba con jugadores enormes, pero ha habido determinadas circunstancias cuando él ha tenido dificultades que él ha encontrado soluciones de alguien que piensa mucho más allá de la caja establecida, de ese pensamiento que tenemos construido. Ya no diría lo de Messi de falso 9, porque no es falso 9, es que pone a Messi. Entonces, Messi amplifica todas las posibilidades de cualquier recurrencia táctica. Pero, por ejemplo, yo te digo otras circunstancias de encontrar... Sí en ese Barça se te diría que más allá de todo eso, sí fue capaz de generar un fútbol con una cantidad de jugadores livianos, pequeños, con la construcción desde atrás, que eso fue modificando la historia del fútbol, la historia de cómo concebimos el fútbol. Ese equipo es realmente definitivo, pero como eran jugadores tan extraordinarios, no le voy a atribuir yo a Guardiola una super admiración. Sí se la atribuyo, por ejemplo, en el Bayern de Múnich, ¿no? Es decir, tú tienes un equipo que empieza la liga y no estás contento, te hacen contras, te corren mucho, y tú quieres ir a Alemania a que no se corra. Es una gran pretensión conseguir eso. Sí. Y empiezas a mirar, ¿qué puedo hacer yo con mi equipo para que se deje de correr tanto? Porque a mi equipo y a mi fútbol y a mi sensibilidad no me conviene que se corra tanto. Y de repente, porque es capaz de pensar fuera de la caja, de decir, no va con recetas preconcebidas, no va con modelos de juego preconcebidos, sino va a ver lo que realmente pasa. Que eso es algo que yo me temo que estamos perdiendo. Hay tanto preconcepto, tanta cosa preconcebida, tanto vendernos nosotros mismos como nosotros somos esto, este es mi modelo de juego, que acabamos no entendiendo lo fundamental, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en el campo de juego. Y es a donde te quería llegar cuando Guardiola, para mí, eso sí que es una genialidad, porque nadie lo había hecho antes, ¿no? En el Bayern de Múnich le corren mucho y de repente no pone a los laterales de mediocampistas cuando se construye jugando por una serie de condicionantes, no digo a los laterales, pone a Lang y Álava, que eran potenciales centrocampistas
genera una superioridad de jugadores en mitad de campo, incorporando los laterales por dentro, y el equipo lo abre por fuera con los extremos, buscando lo que él buscaba, más pases por dentro, y que cuando la perdiéramos, estar protegidos en esa posición, en la cercanía a la pelota. Entonces, cuando alguien hace eso y que no lo había hecho nadie antes, eso es generar valor. Eso es generar valor. Cuando él habla de Guardiola también, yo agregaría algo. ¿Por qué gana el Real Madrid? ¿Por qué ha ganado tanto? Porque tienen los mejores jugadores. Esto no va en detrimento de la figura de Ancelotti. Tienen los mejores entrenadores y tiene un entrenador que los deja ser, que no estorba, como diría Juan Manuel Lillo. Esto lo pudiéramos ver en los grandes equipos, en los equipos más ganadores. Pero también pensemos en lo siguiente. Pensemos en que esa sensibilidad del entrenador para elegir a los jugadores importantes y a los complementarios tampoco se estudia en el curso de entrenador. Y que al final del día, lo que termina siendo la gran diferencia entre un entrenador normal y un entrenador top, bien sea en la etapa formativa, porque sabe elegir y sabe guiar a los futbolistas, acompañarlos, o en el fútbol ya ultra profesional, es esa sensibilidad. Entonces, yo creo que tendríamos que preguntarnos o cuestionarnos si desde el periodismo no estamos convirtiendo el fútbol en algo que no es. Y si no estamos haciendo algo que es hablar del juego que nosotros pretendemos que sea y no de lo que el juego nos dice. Y yo tengo muy presente siempre, perdón, esa anécdota de Juan Pablo Varsky en Venezuela. Venía Argentina de ganarle a Venezuela por eliminatorias y aquella selección albiceleste era dirigida por Marcelo Bielsa. Y Juan Pablo cuenta que Bielsa se le acercó y le dijo: usted es muy bueno y sabe mucho, pero hable de lo que el partido le dice, no de lo que usted quiere que sea el partido. Entonces, cuando yo me encuentro que hablamos de fútbol a partir de datos, me quiero quedar con esa reflexión del profesor Caneda. Es básicamente tener un diagnóstico y no saber aplicarlo. Los datos no sirven de nada si no se saben interpretar. Y para interpretar los datos hay que saber primero de fútbol. Y para saber de fútbol hay que saber de futbolistas. No es tan sencillo como desde algunas tribunas periodísticas nos quieren hacer creer. Así que quería compartir esto con ustedes porque de verdad que la reflexión del profesor Caneda me parece extraordinaria y quería colocar también el ejemplo de Reinaldo Carlos Merlo, siendo, digamos, aconsejado y llevado por Carlos Puccelli para modificar su rol en el campo de juego y a partir de ello haber construido una carrera sin parangón en un equipo grandísimo del mundo como River Plate.